¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Ya estamos en contacto con ustedes a través de este medio. Bendecimos al Señor por su fidelidad, por su cuidado, por su amor y por la forma en que el Señor nos atiende, nos busca. Hoy les quiero compartir algo de lo que ocurrió en, ah, en esta mañana al estar en los tiempos de adoración. Algo poderosísimo ocurrió, porque de pronto el Señor empezó a hablar a través de una hermana, del testimonio de una hermana, una profeta del Señor, acerca de lo que experimenta el Señor como alfarero al conformarnos y ver su propósito, su deseo en nosotros. Y eso a mí me gustó mucho porque al mismo tiempo yo estaba experimentando también un deleite muy especial. Y cuando pregunté, Señor, ¿qué es esto? Trajo a mi mente el texto, un texto en el que el Señor Jesucristo en oración declara o habla acerca de los misterios que el Padre guardó en los pequeños, y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Y entonces rápidamente hice una búsqueda aquí en la Biblia, y encontré los versículos bíblicos que hablan acerca del agrado del Padre. Y a medida que iba leyendo esos versículos, pude entender cuánto se deleita el Padre, cuánto agrado tiene el Padre cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando Él se emociona, por decirlo en esos términos, de vernos, de estar con nosotros. Para mí es un gusto y una ocasión muy especial reflexionar sobre esto. Estoy todavía leyendo algunos versículos. Te sugiero que lo hagas, porque cada vez que entraba otra vez en este punto del deleite del Padre, del agrado del Padre, varias cosas empecé a entender, y yo bendigo al Señor por esta joya, esta perla que yo tuve en esta mañana, y te invito a que experimentes este deleite, este agrado del Padre acerca de nosotros, y tener nosotros nuestro agrado en Él. Vamos a tomar un momentito para orar. Padre, bendecimos tu presencia y tus propósitos maravillosos en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por lo que tú has dispuesto, lo que tú has preparado. Enséñanos, Señor, a entender tus voluntades, tus propósitos, los misterios que tú has guardado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues cambiamos de cámara, ahora estamos aquí. Ok, ahora quiero compartir contigo algo que en lo personal me ha sacudido muy fuerte esta mañana. Quiero, ay carambas, para empezar, necesito configurar aquí algo que por las prisas no lo hice. Pero bueno, necesito para empezar que me sigas en algunos textos que vamos a transmitir, que voy a poner aquí en la pantalla. Mira, por favor. Son 3 textos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Son 3 textos que están en la epístola a los Hebreos. Y en esta epístola a los Hebreos se habla de un concepto que necesitamos entender mejor, lo que es sombra y figura. Y mira, por favor, naturalmente que de momento no se va a ver nada porque se me olvidó configurar, pero ya está. Aquí estamos. Un segundito. Ok, entonces, mira por favor, hablamos de 3 textos, el primero de ellos, mira, Hebreos 8, y para entender un poquito el contexto, aquí está.
4, 5 y 6. Así que si estuviese sobre la tierra, habla de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las las ofrendas según la ley. Observa, habla de un presente en el que hay sacerdotes. Dice, los cuales sirven, habla de los sacerdotes, a lo que es, observa por favor, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió. Aquí hacemos una pausita. Necesito que veas, por favor, porque este es un texto muy interesante, muy profundo. Yo te sugiero que cuando lo leas con calma, que lo vuelvas a leer con calma, perdón, y trates de extraer lo más que puedas, porque en verdad este es un texto que tiene un sentido muy especial. Y mira por favor, otra vez, los sacerdotes, perdón, aquí estoy. Dice que los sacerdotes sirven, aquí están, los sacerdotes sirven, vamos a subrayar aquí a lo que es figura, vamos a subrayarlo de este color, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Vamos a poner esto de otro color, que se te ha mostrado en el monte. Entonces, observamos en este momento, déjenme ver cómo estamos. Estamos bien. Ok, entonces dice que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra. Ok. Ahora necesito, y dice que Moisés, a Moisés se le explica o se le instruye a que debe seguir un modelo. Pero bueno, ese es tan solo uno de los versículos que necesitamos considerar hoy. El segundo de ellos, mira, el segundo de ellos está en Hebreos 9, 23. Y entonces observa, por favor, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Observa, por favor. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a observar estas dos frases o estos dos términos bíblicos y vamos al tercer texto. Y en el tercer texto dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios mismos que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces necesitamos ver estas frases, sombra, imagen, figura, figuras, y aquí Hebreos en 8.5, que figura y sombra, pero también modelo. Ahora, necesitamos ir con calma sobre esto, y para empezar, a mí me es muy importante arrancar del texto de, a ver, ¿dónde estamos? De Hebreos 9:23, en donde dice lo siguiente, fue pues necesario que
los, que las figuras, y ahí vamos a hacer una pausa, porque la palabra que está aquí es una palabra muy interesante. Necesito que me sigan, porque aquí la palabra, o perdón, déjenme les trato de explicar aquí. Las traducciones de la Biblia son decisiones o reflejan decisiones de los traductores que procuran acomodar de la mejor manera, encontrar el equilibrio semántico, los contextos, bueno, muchas cosas que es un trabajo de verdad muy complejo. Pero Reina Valera es una traducción que viene desde 1500, de la cual se le han hecho varias revisiones, pero dentro de todas esas revisiones hay cosas como que no quedan claras. Y este es un caso muy específico que necesito que me sigas. Por favor, mira. Aquí, en primer lugar, se habla de figuras. Figuras, y esta palabra, figura, es una palabrita que en griego, que es el lenguaje en que está escrito el Nuevo Testamento, en que se conserva el Nuevo Testamento, es la palabra hipodigma, que se parece a paradigma, pero esto es hipodigma. Y propiamente esta palabra hipodigma, sígueme en esto, es como, nos da una idea de algo que se hace como ejemplo. Por eso algunas traducciones dicen aquí ejemplo, imitación. Pero nosotros lo podemos entender mejor como calca. Porque cuando algo se hace en el diseño original, se transfiere inmediatamente a la otra parte. Así que fue pues necesario que las calcas de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora fíjate por favor, porque dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El santuario hecho de mano, dice, figura del verdadero. Fíjate por favor. Aquí encontramos otra vez la palabra figura. Podríamos pensar que es la misma palabra, pero no, porque la palabra que está aquí atrás de esta expresión o este sustantivo en español, el término figura, el sustantivo figura, en griego es un término distinto, que es la palabra antitipo. Y antitipo, sígame en esto por favor, es lo que se forma cuando, cuando una pieza se forma, cuando algo se forma a partir de otra, como un negativo de como cuando, bueno, no sé si lo hicieron ustedes o han visto que hay personas que han hecho figuras de sus manos, por ejemplo, de su rostro, y entonces ponen su rostro o sus manos en el yeso, y cuando aplican la presión al yeso, el yeso adquiere la forma de la mano. Cuando se retira la mano, en el yeso queda hecha una figura. Esa figura es lo que se conoce aquí como antitipo. Por favor, con calma en esto. Dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Observa por favor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Arriba se nos dijo que era una calca. Las cosas, que las figuras de las cosas, las calcas de las cosas celestiales fueran purificadas. Ahora se nos dice que Cristo no entró en el santuario, en un santuario hecho de mano. Observa por favor.
sino que hecho de mano, ese santuario es como la figura que se forma en el yeso por otra, 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 por otra, eh, por una forma que no es esa figura, sino es la forma. Entonces, observa por favor, Cristo no entró en el santuario hecho de a mano, el modelo o el negativo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muy bien, ahora necesito que me sigas porque vamos a otra figura, a otro juego de palabras. Y esto está en Hebreos capítulo 8 y el versículo 5. Y dice Hebreos 8:5 lo siguiente, lo cual les sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y mira, por favor, porque en otras traducciones usan la palabra ejemplo. Y la palabra ejemplo que encontramos, la palabra figura que encontramos acá, ejemplo en otras traducciones, es la palabra de la que hablábamos hace un ratito, que es hipodigma, lo que es, o lo que podríamos nosotros entender perfectamente como una calca. Piensa un momentito cuando tú sigues el contorno de un dibujo y le pones abajo una calca, bueno, un papel calca, el mismo contorno se va a trasladar hacia otro papel, hacia otra superficie que esté en otra especie, en otro lugar. Ahora observa por favor, dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí entonces encontramos una palabrita que es la palabra sombra, y aquí en ese sentido la palabra sombra es como una representación de la forma que proyecta un objeto al ser expuesta a la luz. Observa por favor, y entonces, cuando algo es expuesto a la luz, observa por favor, cuando algo es expuesto a la luz, proyecta una figura que es en este caso lo que se conoce como la sombra. Y entonces dice aquí que Cristo no sería sacerdote, porque aún hay sacerdotes en el momento en que esto fue escrito. Dice, los cuales sirven a lo que es, y recuerda por favor lo que dijimos hace un momentito, a lo que es calca y proyección, o lo que proyecta una sombra de las cosas celestiales. Observa por favor, solamente estamos clarificando el sentido de las palabras que se usan aquí. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Aquí hay un asunto muy, muy interesante. La palabra aquí, la palabra aquí, que tenemos aquí, que es la palabra modelo, es la palabra, es una palabra distinta, es otra palabra que podemos entender como el tipo. ¿Recuerdas hace un momentito que en Hebreos hablábamos de la figura, esta figura en 9:24, que simplemente es antitipo?
Y bueno, el antitipo simplemente es como lo que se forma cuando un objeto, cuando una figura se introduce en el yeso. Pero en este caso, la palabra modelo, aquí es la figura que se introduce en el yeso. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la impresión que se queda en el yeso y lo que produce esa impresión. La Biblia dice aquí que lo que tenemos es un modelo. Y este modelo, bueno, son las cosas celestiales, un diseño celestial que fue impreso en las instrucciones o en las ordenanzas que se le dieron a Moisés. Ahora continuamos porque entramos ahora a otro juego de palabras, a otras palabras que está en la aquí en Hebreos, y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, observe por favor, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Entonces, este es un versículo en el cual describe o plantea la naturaleza de la ley. Y la naturaleza de la ley es que la naturaleza contiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Observa, por favor. La palabra aquí, sombra, es la misma que habíamos considerado hace un ratito, que es simplemente lo que proyecta la luz la figura que proyecta la luz al ser interceptada por un objeto en cuestión. Pero aquí hay otra palabra, otro asunto que dice, no la imagen misma de las cosas. Y la palabra imagen allí es la palabra eikon en griego, que es algo que se conoce como que nosotros, o se ha usado esa palabra en español como ícono, pero simplemente es o describe una imagen que es simplemente lo que describe visualmente o perceptiblemente más bien, un objeto. Y entonces, mira, por favor, porque la escritura declara aquí que la ley no tenía en sí misma, observa por favor, la ley no tenía en sí misma la imagen misma de las cosas, sino solamente era una sombra. Ahora, con este juego no con esta, no juego, sino con todas estas palabras que se usan, vemos que lo que Hebreos está declarando de una forma muy clara, está hablando Hebreos de una forma muy clara, es que la ley tenía o fue hecha conforme o en referencia a un diseño original. Esto es lo que dice este versículo. Perdón, ¿cuál era este? Esto, 9.5, 8.5, dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esta expresión, el modelo que se le mostró a Moisés en el monte, es en realidad el diseño original configurado por el Señor para el pacto de la ley. Y entonces, la ley así se constituyó en lo que estamos comentando aquí, en algo que es hipodigma
o sea, una calca y, y proyección, o calca y figura proyectada de las cosas celestiales. Observa, por favor. Dice este texto que la ley simplemente seguía un el delineamiento de una cosa, de un diseño original. Ahora mira, por favor, Hebreos 9, 22, 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, y hablábamos hace un momentito de que la palabra figura, aquí es la palabra calca, la que hablábamos hace un ratito, pero dice, fue necesario que las calcas de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, acuérdate por favor, antitipo del verdadero, o sea, el modelo que resulta de que una figura se imprima sobre una superficie. Y entonces dice que Cristo entró no en el santuario que es que Cristo entró en el santuario verdadero, no en la impresión de la figura del verdadero. Observa, por favor. Y finalmente, lo que leemos aquí es que la ley teniendo, recuerda, por favor, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Este es un texto muy, muy importante, porque simplemente es una descripción de que la ley no era el diseño original. La ley o el diseño original de la ley es algo celestial, y lo que fue establecido en el cielo, así en función de este diseño temporal, pues era necesario reformarlo conforme a lo que veíamos ayer. Y te lo voy a platicar en un momentito. De esto hablamos. Para mí es importante hablar este tema, no para contender, no para insistir en un tema que es conflictivo, sino porque el enfoque, o lo que a mí me interesa, es que sepamos que las cosas celestiales son el sustento, el diseño de cosas que el Señor va a manifestar o quiere manifestar en medio de nosotros. Mira este versículo, dice Hebreos 9, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, el símbolo, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, estos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y estamos diciendo que el tiempo de reformar las cosas es ahora. Pero el modelo o aquello conforme a lo que quieres o lo que buscamos, el diseño sobre el cual las cosas se mueven, no es el diseño de cosas pasadas. Es ahí donde los hermanos
Muchos hermanos nuestros invierten mucho tiempo en hablar del avivamiento y buscan un modelo de cosas que ocurrieron por ejemplo, en Gales, en Azusa, en Escocia, bueno, en otros lugares. Y bueno, de pronto se quedan pendientes algunas cositas. Y aquí lo fuerte, lo complicado, es que nosotros debemos entender que lo que el Señor busca, lo que el Señor hace es darle forma, darle sentido a las cosas que son en Él. Busca que nosotros percibamos o seamos entendidos de las cosas que Él está buscando conformar en medio de nosotros. No buscamos un modelo previo, buscamos el diseño de las cosas celestiales, y las cosas celestiales aún están por ocurrir, pero no en un pasado, no en un futuro distante, como se nos ha enseñado, sino como un asunto que está abierto para nosotros por la obra de Dios en Cristo Jesús. Necesito que sigas esto, porque hay asuntos que simplemente el Padre concede, y esto que el Señor concede es para ahora. Y cuando a través de la fe y con firmeza, con determinación, con claridad, entramos en esos asuntos, bueno, de verdad cumplimos una de las cosas que el Padre ha dispuesto. Él quiere mostrar, Él quiere manifestar en nuestras vidas. Así que hay un diseño. Tú no eres templo, tú eres la Nueva Jerusalén. Tú no estás hecho conforme al modelo. Tú no eres la impresión de un diseño, tú no eres lo que resulta de esa impresión, tú eres en Cristo Jesús el diseño original, y buscamos ese diseño original. Mientras otros hermanos, por ejemplo, en relación a Jerusalén, ponen sus ojos en Jerusalén y tiene su lugar Jerusalén, pero ese lugar no tiene que ver con el diseño original de Dios. En el diseño original, Él buscaba habitar en medio de su pueblo, y habitar en medio de su pueblo es una realidad por su Espíritu Santo que nos eleva, que nos lleva a una comunión profunda con el Padre, y esta comunión profunda manifiesta aún cosas celestiales más profundas. Y lo que el Señor nos habla en este tiempo es un asunto de ir por esas cosas preparadas para nosotros. Mira, hay más cosas que decir, pero por lo pronto reflexiona esto. No volvemos hacia atrás, ni volvemos a un diseño caído. Buscamos los diseños celestiales, las cosas que no están en el futuro, porque no dependen del tiempo, dependen de nuestra fe y de nuestra comprensión en Cristo Jesús de los misterios que el Padre ha dispuesto para nuestras vidas. Bueno, pues así la cosa. Tomamos un momentito para orar. Amado Espíritu Santo, llévanos a ver y a entender esos misterios y esas cosas dispuestas para nosotros en ti. Glorifícate, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad, tus propósitos, las cosas que tú has preparado para nosotros. Permite que lo veamos, que lo comprobemos, que lo vivamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Qué gusto de haber estado este momentito. Un abrazo. Bendiciones.